La ciudad, las personas y las historias tienen un lado B que retumba. Te invitamos a conocer ese eco callejero. Abrimos la charla y damos voz a aquellas opiniones, historias, experiencias, aquellos sonidos y voces que hacen eco en nuestra sociedad y sobre todo de aquellas personas que atraviesan diferentes sectores de esa sociedad y también nos van atravesando a nosotros mismos y a nosotras mismas. Hoy en la última entrevista de Eco Callejero, un hermoso segmento que hemos disfrutado transitar durante todo el año, lo vamos a cerrar conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemoró justamente el 10 de diciembre, el pasado 10 de diciembre, en un contexto en este país totalmente convulsionado y donde todo el tiempo nos quieren tirar atrás o achacar lo que hemos conseguido durante mucho tiempo. Pero para no desviarnos tanto de la entrevista, vamos a presentar directamente al invitado de este último Eco Callejero, que es Daniel Olertecochea, abogado querellante de la causa Gutiérrez, ahora causa Di Santo, ex preso político y también ex exiliado. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por estar acá primero. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Y sí, es un gusto compartir con ustedes. Ya hemos compartido algunas otras cosas y es un gusto compartirlo nuevamente. Cuando mencionamos otras cosas, yo recién cuando hablamos fuera del aire, hablamos del documental Los del 70, que es la dictadura en la ciudad de Río Cuarto, realizado por los compañeros y colegas de La Posta, un medio de comunicación también autogestivo, así que también un gran documental, y de ahí también lo trajimos a Daniel. La primera pregunta que por ahí quizás inicia tu carrera es ¿por qué la abogacía, Daniel? Bueno, la abogacía es un tema que lo tenía muy presente siempre en casa, con mi padre. Digamos que soy hijo de aquellos que no pudieron ir a la universidad y que entonces reflejaban en sus hijos aquellas inquietudes que le habían quedado frustradas. Y surgió por ahí, por algunos amigos de mi padre que eran abogados en aquella época, que venían, que hablaban en casa, y me parecía de que era mi lugar como trabajo y como profesión. Y efectivamente así fue. Hay una vocación también en la abogacía, en muchas carreras, por ejemplo la comunicación también suele nacer como una vocación que nos inserta en el ámbito de la comunicación. Por ahí hay unos que caen en algunas carreras sin saber lo que van a hacer de profesionales. La abogacía claramente siempre tiene un inicio y uno sabe dónde va a terminar. En tu caso, ¿fue así también por vocación? Sí. O sea, desde el primer día que entré, en el año 69, que entro en la facultad, claro, tengan en cuenta de que yo entro en el 69 en la facultad y termino en el 74. Años muy complejos. Muy complejos, completamente complejos. Y fue entrar directamente a una asamblea, no a un curso, porque en aquella época nos querían hacer un examen de ingreso y no estábamos de acuerdo. O sea, se manifestaba todo el estudiantado. Pero sí, cuando empezaron a dar ese curso, que al final fue un curso sin más, no era selectivo, y este fue el acuerdo, me di cuenta de que estaba en un medio que me interesaba, que me gustaba, y que me gustaba el ambiente que había en esa facultad. Sí. ¿Por qué los derechos humanos? Tengo entendido también, viene mucho, quizás hacemos saltos muy grandes en tu historia, pero hoy en día la abogacía y los derechos humanos es algo de lo que te caracteriza y por lo que te conocemos muchas personas, te conocemos por esa pata de los derechos humanos y la abogacía. Sí, mi historia rápidamente la comento. En el año 74, diciembre del 74, me detienen aquí en Río Cuarto y me llevan a la D2 en Córdoba, la Gestapo cordobesa, como se llamaba. Terrible campo de concentración. Era un campo de concentración terrible en todos los sentidos. Fue un shock que no me lo esperaba eso. Eso fue el mes de diciembre solamente. Me sueltan de allí después con una cosa rarísima, diciendo se ha demostrado que usted no tenía ninguna responsabilidad en los hechos por los cuales lo acusábamos, y yo alucinaba, no entendía nada, después de estar 30 días atado, sentado en un patiecito y al lado de una persona, y así nos llevaban a todas partes, al baño, Bien, después de pasar y por la tortura, por todas esas barbaridades que se hacían en la Gestapo cordobesa llamada D2,
que venga un tipo, un policía, y que me diga eso fue alucinante. Tal es así que le pedí un certificado. Y lo sorprendente es que me lo dio. Se lo llevé a las chicas de la Comisión Provincial de la Memoria y me dijeron, sos el único que ha estado en un lugar como este, que tiene un certificado que dice que has estado y que no... Claro, que fue tocado por la varita mágica de la suerte. Sí, porque yo creo que en lugares de agarrar la máquina de escribir, agarrar el revólver y me pegaba un tiro y no pasaba nada. Porque así funcionaba ahí dentro todo. No estoy exagerando absolutamente nada. Bien, a partir de ahí vuelvo horrorizado y queriéndome ir del país, lo consulto con mi familia y con amigos, y me dicen que no, que ya ha pasado, que lo peor ya ha pasado, que quédate tranquilo, que ya está, que estás limpio, que no sé qué, Bueno, la cuestión que no. A los 3 meses, la AAA se posiciona aquí en Río Cuarto y uno de los primeros, no sé si fue la primera o una de las primeras bombas que pusieron, fue la que me pusieron en mi casa, aquí en Río Cuarto, y con un comunicado me dieron 7 días para salir del país, de lo contrario me ejecutaban. Con lo cual no tardé 7, tardé 15, porque no tenía ni pasaporte. Tardé 15 días para salir del país, pero evidentemente ese es un hecho de que me cambió la vida completamente. ¿Qué pasa por el cuerpo cuando recibes un comunicado como ese? Muchas cosas. En principio, yo lo que recuerdo era que me rebelaba contra ese comunicado, me rebelaba contra el anonimato de los que habían participado en poner la bomba y en escribir ese mensaje. Me rebelaba contra todos ellos y decía, no, yo no les voy a hacer caso, yo me quedo y yo voy a seguir con mi vida. Lo que pasa que, claro, a medida que pasaba 1, 2, 3 y 4 días, venían reflexiones de todos lados diciendo, y bueno, y sí, pero ¿y qué va a hacer si no tenés detrás nada? Y la verdad que no tenía nada detrás, estaba todo claro. O sea, no se había acusado de un ataque en Villa María por parte de un grupo que practicaba la lucha armada. Se me había acusado de eso. Yo estaba trabajando aquí en Río Cuarto en esa época, pero claro, se me acusaba de apoyo logístico, con lo cual podía hacer cualquier cosa, sí. Darle de dormir a un compañero o lo que fuera. De tal manera que bueno, eso fue lo que pasó. Y pasaba eso, la rebeldía. Pero la rebeldía, pudo más lo que la cuestión práctica, de decir, mira, salva el pellejo, porque de eso se trataba, o de lo contrario te quedas y bueno, y podés experimentar cualquier situación dramática. ¿Cuál fue el destino de exilio? Barcelona. ¿Y sentís que hoy en día estás como recomponiendo esa parte de la historia que te hizo irte del país, como que estás teniendo una recompensa, por decir, en el día a día de tu trabajo diario, por ejemplo, como querellante de la causa Gutiérrez? Sí, vamos a ver, yo establecí una vida allá, evidentemente convalidé el título de la universidad pública, por cierto, que me sirvió para ejercer de abogado en España, en Barcelona, concretamente, durante 37 años prácticamente, digamos que esa situación durante tanto tiempo significó establecerme, bueno, mis hijas nacieron allá, la madre de mis hijas es de allá, bueno, y entonces una vez de que estaba establecido con el estudio ya en marcha, con mis hijas ya nacidas y ya empezando a cursar y a socializar allá, resultaba bastante difícil un retorno en ese momento, ¿no? Y después tuve otra oportunidad en los 90 de un retorno con un trabajo concreto que tampoco se materializó por distintas circunstancias familiares. La cuestión es que una vez que mis hijas terminaron la carrera allá y estaban trabajando y tenían autonomía personal y económica, ahí tuve la posibilidad de decir, bueno, ahora lo que he querido durante muchos años lo hago, y lo hice. Y entonces cuando vine acá, sí, claro, me relacioné con la gente de derechos humanos. En aquella época, hijo trabajaba mucho, había grupos de expresos, había grupos de familiares, y bueno, con ellos me vinculé, y a partir de ahí empecé a desarrollar un trabajo sobre los derechos humanos que hasta ahora, ¿no?, se ha desarrollado. Hace un ratito mencionaste la palabra "lo peor ya pasó", que te lo decían. ¿Qué se te cruza por la cabeza cuando lo volvés a escuchar hoy?
bueno, ni hablar de gobierno nacional, que dicen lo peor ya pasó, o bueno, o muchas personas, ciudadanos, compañeros del día a día, que te dicen, no, lo peor ya pasó. ¿Qué cruces hay en la cabeza? En situaciones como esa, en concreto, perdón por la autorreferencia, la mía, yo creo que era un consuelo o de un amigo o de un pariente, pero no era nada más que eso. Lo peor no había pasado, estaba comenzando. Te estoy hablando del año 74, es decir, todavía tenía que pasar 75 y parte del 76 para que llegara la dictadura. Sí. Un año y Que pico. ya venía siendo, de hecho, como por goteo, ¿no? Hasta que se cae el golpe. Claro. Entonces, digamos de que es un reflejo de una situación dramática, traumática, que implica, bueno, sí, un consuelo, pero que no sirve más que para eso, ¿no? Y entonces no hay más, es decir, es bienvenido ese consuelo, pero nada más. Vamos a entrar un poquitito en lo que tiene que ver con tu trabajo del día a día, que recién mencionaba que estás en Río Cuarto viviendo, trabajando día a día con lo que es la causa Gutiérrez. Para quien nos escuchan y quien no sabe qué es ser querellante en la causa por derechos humanos. Sí, esta es una causa que se inicia hace muchos años. En el año 2015, la fiscal López de Filoniuk lo que hizo fue sintetizar y unificar todas las causas que estaban dando vueltas por ahí, denuncias, querellas y demás, y unificó todo y hizo un requerimiento fiscal, que es la acusación del Ministerio Fiscal, la acusación que hace el Ministerio Fiscal, en la cual describe los hechos, describe los imputados y describe las víctimas. Era un documento de 500 páginas, extraordinario el trabajo que hizo esta mujer, esta fiscal, y a partir de ahí se inicia la causa y se inicia la instrucción de la causa. O sea, el procedimiento penal tiene una instrucción, que es la primera parte, y después la segunda parte, el juicio oral, Sí. ¿no? Bueno, esto es igual, nada más que la justicia federal, ¿no? Bueno, pues la instrucción terminó con pandemia incluida, en la cual durante 2 años no hicimos nada, terminó hace poco tiempo, con un auto de procesamiento en la cual se ratificaba prácticamente todo lo que ya se había dicho en su momento. Ese requerimiento fiscal después fue modificado por los nuevos fiscales que intervienen en la causa, entre ellos el doctor Facundo Trota. Fue con pequeñas modificaciones de acuerdo con nuevos datos de que se tenían sobre este tema, y hoy por hoy hay un auto de procesamiento en la cual hay más de 70 víctimas, hay más de 100 imputados que actuaron en la tortura, en los abusos deshonestos, en las violaciones, todos los delitos que contiene esta causa, pero claro, quedan 25 vivos. O sea, de que ha habido una cuestión natural, Sí. que evidentemente ha ido en contra nuestra, es decir, los años han pasado, la gente ya en aquella época era gente mayor que nosotros, y bueno, naturalmente fallecieron, ¿no? Sí, se mueren como si nada hubiese pasado sin tener, bueno, el castigo de la justicia. El último es el Gato Gómez, el famoso Sí. Gato Gómez. Puedo decirlo a esto porque es un torturador muy conocido aquí en Río Cuarto, Sí, que participó en casi todos los procedimientos que hicieron en Río Cuarto en aquella época, con posterioridad a lo mío, es decir, participó en el 75 y empezó a participar, ¿no? Y lo que ahora lo teníamos como uno de los principales imputados en la causa Gutiérrez, o causa Di Santo, y falleció hace 3 meses por un infarto. Algunos me dijeron, che, qué bueno que falleció este hombre, se lo merecía. No, yo le rectificaba. Claro, yo lo que quería era el peso de la justicia. Yo lo que quería era tenerlo ahí en el juicio y preguntarle, aunque no me contestara ninguna pregunta, pero tenerlo y mirarlo. Por lo menos eso, tenerlo y mirarlo. Y cuidado, esto no es venganza, esto es justicia. Hay que tenerlo claro a esto, porque esto, ahora que se han cumplido todos estos aniversarios con respecto al juicio de las juntas y con respecto a los 40 años de la democracia, ha quedado muy claro lo que es justicia y lo que es venganza.
aquello y esto que estamos haciendo ahora es justicia, no es venganza. Utilizamos las leyes y los que están imputados en la causa tienen sus propios abogados, su propia defensa, y son las leyes que ya existían y los juzgados que corresponden, ad hoc, como le llamamos nosotros. Además, hablar de venganza me parece que es volver a justificar o retomar la teoría de los dos demonios. Sí. Decir, che, bueno, este me hace algo y yo le devuelvo con esto. ¿Qué significa para vos, Daniel, hablar de derechos humanos? Bueno, esta semana que se conmemoró el Día Internacional de Derechos Humanos, tener como estas pequeñas luces en medio de tanta oscuridad, hablar de derechos humanos en un contexto donde nos ponen la vara cada vez más abajo y nos ponen a discutir cuestiones que ya estaban saldadas. Claro, es una batalla cultural que tenemos que dar. Tenemos que esto lo ha dicho el presidente Milei, de que hay que dar una batalla cultural. Él la está haciendo y tenemos que darnos cuenta que la está haciendo y a pasos muy rápidos. Sí, porque con lo cual, todo el poder también. Bien, entonces lo que hay que hacer es dar esa batalla cultural. Uno de los aspectos de esa batalla cultural es continuar con los juicios, no parar con los juicios. Los juicios están hechos por jueces probos, por jueces que han instruido, vamos a ver, estamos hablando de un procedimiento que tiene 30 tomos. O sea, no es cualquier procedimiento, en la cual se ha reunido una cantidad de prueba inmensa respecto a todos los delitos que se han cometido y todos los hechos que se han cometido con respecto a esto. O sea que esa es una de las partes de la batalla cultural. Y la otra, hay otros aspectos de la batalla cultural que también hay que dar, la discusión. Creo que es una discusión que hay que... Nosotros posiblemente estábamos equivocados en el sentido de que ya esa batalla cultural se había dado y probablemente ese fue el error. En el sentido de que pensábamos que estaba hecho ya y no estaba hecho. Y la prueba son las elecciones, las últimas elecciones. Hay una resistencia ahí que no estamos pudiendo o encasillar, encauzar, teniendo en cuenta que también nosotros acá somos todos muy jóvenes, también muy comprometidos, obviamente con nuestra historia, con la memoria de nuestro país, pero también tenemos compañeros de la juventud que no están tan, quizás, no es que no saben, porque la palabra no es esa, pero no están tan adentrados o tan cercanos con la memoria y la historia de nuestro país. Creo que por ahí falta un poco encauzar esa resistencia y esa memoria activa. Sí, absolutamente. Tenemos que redoblar los esfuerzos en ese sentido, porque tenemos que explicar cosas que a la gente joven no les ha tocado vivir, y no solamente no les ha tocado vivir, sino que o no lo han estudiado, o no lo han querido estudiar, o se lo han explicado mal, o bueno, puede haber muchas causas, ¿no? Pero tenemos que redoblar el esfuerzo en explicar todo esto, todo lo que pasó, que no queremos que vuelva a pasar, el nunca más, no es una frase que sonó como final de un juicio. Y un eslogan tampoco. Es una cuestión clara, que nunca más vuelvan a pasar las barbaridades que pasaron. 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos, miles de exiliados, miles de insiliados también. Gente que se quedó acá y que tuvo que pasar por distintas situaciones muy, muy, muy feas, muy dramáticas, muy complejas. Entonces, todo eso se tiene que explicar a los efectos de que la gente entienda de que que tenemos que defender a la democracia. La democracia da para que todos los espacios políticos, culturales y sociales puedan estar funcionando y cada uno expresando sus ideas. Da para eso. O sea, lo bueno de la democracia es que da para eso. Bueno, pues tenemos que aprovecharlos y dar esa batalla cultural, porque si no damos esa batalla cultural, seguramente de que vamos a tener bastantes problemas. Para ir cerrando ya la entrevista, Daniel, nos quedaremos hablando muchísimo tiempo más. Los tiempos en radio y en streaming son acotados, pero para eso también los invitamos a ver el documental Los del 70, que está producido por los chicos de la Posta, ahí está cargado en su YouTube. Para cerrar la entrevista te queremos preguntar por tus ecos, Daniel, esos ecos simbólicos, sonoros o ecos literales que te han quedado o que te quedan en la cabeza y que te marcan tu día a día, tu eje. ¿Cuáles son tus ecos, Daniel? Sí, el eco fundamental es lo que ya he explicado, es decir, el mes de diciembre del 74 que estuve en la D2 en Córdoba, que averigüen qué es la D2,
porque lo van a encontrar, simplemente poner de 2 Córdoba o la Gestapo cordobesa y ya salen reseñas en cualquier Google, si googlean con esto ya está, y posteriormente la bomba y el exilio. Y de golpe encontrarte el día 2 de mayo del 75 en Barcelona, en la Rambla, con 50 pesetas que no sabía ni lo que era, si era mucho, si era poco, no tenía ni idea, para empezar algo que no sabía ni lo que era, era una vida nueva, pero no tenía un proyecto, no tenía una perspectiva, no tenía un propósito, tenía que crearlo todo de nuevo. Bueno, ese es el punto que me complicó la vida, y mucho, muy fuerte, me provocó un shock postraumático también muy fuerte. Te hago, hasta hace pocos años, me he despertado una vez a la semana, cada 15 días, peleándome con alguien, a los puñetazos y a las patadas en la cama. Nunca tuve una figura clara que era quien me atacaba, ¿no? Pero eso es un claro indicio del shock postraumático que te pueden causar, como esto muchos, ¿no? Lo que pasa es que el análisis también te sirve para que te ayuden a hacer el análisis y para sacar conclusiones, ¿no? Y una de estas conclusiones es trabajar en derechos humanos para que esto no vuelva a suceder. No nos puede volver a suceder como sociedad una barbaridad como la dictadura. No puede ser. Daniel, muchas gracias. Una, por estar acá en un día quizás donde hay muchos cierres de año, donde uno celebra la compañía y celebra haber compartido un año con familia, amigos, más allá de que la realidad por ahí nos pone piedritas en el camino, siempre nos sostenemos de esos amigos, compañeros, familiares que vamos tejiendo esas redes y que nos sostienen. Así, bueno, gracias por estar acá y gracias también por la lucha, la resistencia, la permanencia y por gente como ustedes, con la lucha diaria, es que hoy nosotros, bueno, podemos hacer estas cosas y podemos indagar y estar aferrados a nuestra historia y nuestras convicciones también. Sí, yo les agradezco que me inviten, y gente joven como ustedes, me gusta mucho estar con ustedes, charlar sobre estos temas, intercambiar opiniones, no venir a dar una lección, porque no es eso. Yo lo que les puedo es contar qué me pasó, y lo que les puedo decir es lo que les he dicho, que no vuelva a pasar, porque en definitiva no es ningún ejemplo, la verdad es traumático, independientemente de que he podido salir aproximadamente bien, o más o menos bien, pero muchas gracias por invitarme y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Daniel Olartecochea, abogado, ex preso político, ex exiliado, bueno, abogado creyente en la causa Gutiérrez, hablándonos en el último eco callejero de esta edición de País Generoso, en la conmemoración de un nuevo aniversario. El 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, y voy a reflotar una frase que dijo Joaquín Albornoz, integrante de la Huella, en los estudios de Altoque Radio. Revivir o repasar la historia de nuestros desaparecidos no es cerrar la historia, sino que es todo el tiempo abrir esa historia, porque los ideales, el ideal político o las ideas que tenían los 30.000 desaparecidos sobre nuestro país, es algo que nos tenemos que aferrar a esas convicciones y todo el tiempo volver a reflotar esas historias, esas convicciones hacen que tengamos también ese ideal de país, y sobre todo decir nunca más a la dictadura y nunca más a los crímenes que se han sucedido en la dictadura. Así que eso fue la última entrevista de Eco Callejero en País Generoso.